¿Qué tal? Buenas tardes con todos, estimados participantes. Mi nombre es Ayandro, encargado del Diplomado de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y Gestión de la Cadena de Frío. Estoy acompañándolos en la ponencia nuevamente del día de hoy y vamos a tocar el tema, o bueno, la unidad de fisiopatología y epidemiología de enfermedades inmunoprevenibles. Los temas que se abordarán el día de hoy es fisiopatología y epidemiología, tuberculosis biliar y meningotuberculosis, tosferina, COVID-19. Y también vamos a abordar el tema de fisiopatología y epidemiología en Anopheles influencia tipo B y neumococo y difteria. Quien nos acompaña el día de hoy es el ponente, el doctor Carlos Soto Linares, quien es médico cirujano especialista en epidemiología de campo. También es magíster en salud pública con mención en epidemiología. Es magíster en educación con mención en docencia e investigación universitaria. También cuenta con un doctorado en educación con diplomados de especialización profesional en identificación, formulación y evaluación y gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública. También cuenta con un control y auditoría de los servicios de salud, gerencia estratégica de organización de la salud, diplomado en elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación científica en salud, también con epidemiología aplicada a la gestión de programas y proyectos de salud, y también es docente de posgrado y pregrado en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Es un gusto poder tenerlo el día de hoy, doctor Carlos Soto Linares. Podemos dar inicio a la ponencia. Bueno, muchas gracias, Ayandro, y dar la bienvenida a los que ya se conectaron al momento. Y me parece muy trascendente estos temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Especialmente en el aspecto de lo que corresponde a la epidemiología y la fisiopatología, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en salud pública específicamente, si queremos tener una visión clara, ¿no? de cómo lograr la prevención y el control de los problemas que tienen alta trascendencia en salud pública, es fundamental tener conocimiento importante de lo que es la fisiopatología y la epidemiología, ¿no? Entonces, la fisiopatología que nos va a permitir, pues, reconocer, ¿no? cuáles son los cambios en el funcionamiento normal, ¿no? de los órganos y sistemas, ¿no? Eh, a un cambio patológico, ¿no? Eh, y en base a eso entender, pues, ¿no? Cómo es que nosotros podemos evitar, ¿no? eh, oportunamente aquellos cambios que pueden producirse si es que nosotros no atendemos un problema de salud de manera oportuna, ¿no? Y la epidemiología, que es básico, ¿no? Para, pues, garantizar una salud pública adecuada, ¿no? Porque la epidemiología nos va a generar, pues, la información válida y oportuna que nos apoya en la toma de decisiones, ¿no? Especialmente nos va a permitir conocer todas las etapas del proceso salud-enfermedad, ¿no? Nos va a permitir conocer cómo es la distribución, ¿no? de los problemas y los factores relacionados con los problemas. Asimismo, nos va a permitir eh, identificar, ¿no? aquellos problemas que son más trascendentes, ¿no? sobre los cuales podemos enfocar nuestras estrategias de prevención y control, ¿no? Entonces, en esas dos presentaciones que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar específicamente de aquellas enfermedades de mayor impacto en la salud pública y de mayor trascendencia, ¿no? Entonces, en salud pública lo que nos interesa conocer es, en primer lugar, cuál es la magnitud del problema, luego conocer cómo ese problema se distribuye en el escenario. Bueno, hablamos del escenario nacional, el escenario latinoamericano, el escenario mundial, ¿no? Eh, y cómo esos problemas van a afectar, ¿no? a los grupos de interés. En este caso, en inmunoprevenibles vamos a clasificar a las personas en dos grupos importantes, ¿no? El primer grupo se llama los grupos susceptibles, ¿no? En realidad,
para estas enfermedades casi todos somos susceptibles, ¿no? ¿Qué es la susceptibilidad? La capacidad, ¿no? Que tiene la persona de poder adquirir una infección, ¿no? Y luego de la infección hacer una enfermedad. Pero luego de esto hay que reconocer lo que se llama el grupo vulnerable, ¿no? Entonces, el grupo vulnerable va a ser el mismo grupo de personas que son susceptibles, pero que tienen alguna característica que va a permitir que el problema se haga más grave, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se haga más grave? Que hagan una enfermedad que va a dejar secuelas, ¿no? O hagan una enfermedad que va a generar muerte, ¿no? Como lo vimos en la pandemia del COVID, ¿no? Eh, Ustedes recordarán que cuando apareció la vacuna, y ni siquiera cuando apareció la vacuna, antes de que aparezca la vacuna, ya se definieron los grupos susceptibles y los grupos vulnerables, ¿no? Entonces había ciertas personas con características de la edad, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Características de comorbilidades, ¿no? Enfermedades importantes que pueden agravar, digamos, la situación de una persona infectada con el COVID, ¿no? Y tener una mayor trascendencia, ¿no? Y la trascendencia se mide, pues, con el nivel de discapacidad que puede generar la enfermedad o el nivel de letalidad o mortalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos temas. En este primer tema vamos a hablar de lo que es la fisiopatología y epidemiología de la tuberculosis miliar, ¿no? Y de la meningotuberculosis, ¿no? Así de la tosferina y del COVID-19, ¿no? Entonces, para enmarcarnos en el tema de la tuberculosis, ¿no? Aquí vamos a ver la fisiopatología específicamente de dos, eh, digamos, cuadros de tuberculosis que son los más graves, ¿no? Sin embargo, para que esto se produzca, pues tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué es la tuberculosis y cómo es que ha ido evolucionando la tuberculosis en nuestra historia, ¿no? Pues también a esta enfermedad se lo conoce como tisis, como consunción, o antes en la antigüedad le llamaban la plaga blanca, ¿no? Fue Hipócrates, ¿no? Un médico griego que describe la tuberculosis como una enfermedad crónica caracterizada por tos frecuente, persistente y acompañada de flemas, sudoración y fiebre constante, ¿no? Entonces, importante esta visión de Hipócrates porque en la historia de la medicina fue pues uno de los galenos que fue el primero en dar una explicación lógica y racional, ¿no? De lo que es el origen de las enfermedades, ¿no? Antes de Hipócrates, se pensaba que las enfermedades era una cuestión divina o de castigo o sobrenatural, ¿no? Recién Hipócrates es el que trata de dar una explicación eh, racional y lógica y por eso es que a él se le conoce pues como el padre de la medicina, ¿no? Y también se lo conoce como el padre de la epidemiología antigua, ¿no? Porque fue el primero en acuñar también la palabra epidemiología, eh, lo que es epidemia, endemia, ¿no? Y escribió su famoso libro, pues, Aires, Aguas y Lugares, ¿no? En el cual nos daba a entender que para que se produzca una enfermedad tiene que haber un escenario epidemiológico, ¿no? Y que este escenario estaba muy relacionado con el lugar, ¿no? Con las características de las aguas, con las características de los aires, ¿no? Entonces, y en definitiva, hasta la fecha manejamos esa concepción, ¿no? Aunque claro, la causalidad ha tenido su evolución. Sin embargo, actualmente sabemos que si queremos nosotros intervenir en la prevención o el control de cualquier problema de salud, ¿no? De cualquier enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es contextualizarlo, ubicarlo en un espacio, tiempo y persona, ¿no? Y saber cómo es el ambiente, el agente huésped ambiente, ¿no? Y en base a eso vamos a generar la información que nos va a servir enfocarnos de manera eficaz y eficiente
en el control de esos problemas, ¿no? Luego tenemos pues a Galeno, ¿no? Aquí sugirió pues, que la tuberculosis eh, no era hereditaria, sino que era una enfermedad que se contagia de persona a persona, ¿no? Y esto es en la Edad Media, ¿no? En esa época se creía que a través del denominado toque real, también las monarquías europeas poseían poderes sobrenaturales capaces de curar la enfermedad, ¿no? Si se ponía la imposición de manos sobre los pacientes, ¿no? Que de alguna manera eso tiene algunos principios físicos y psicológicos. Hasta la fecha en ciertas culturas se tiene esta idea, ¿no? Que de alguna manera para enfermedades psicosomáticas funciona, ¿no? Pero no para enfermedades infecciosas como era la tuberculosis, ¿no? René Laennec, francés, elaboró un instrumento cónico de madera al cual le denominaron el estetoscopio, ¿no? Y ahí se origina este famoso aparato que nos permite auscultar, ¿no? Y tener una percepción más clara de los signos y síntomas, especialmente los signos que provoca la tuberculosis, ¿no? Entonces aquí se pudo descubrir pues cómo era la tuberculosis y otras enfermedades torácicas, ¿no? A través de este aparato que lo creó René Lam, ¿no? Luego tenemos otro médico de interés en la historia de la medicina y de la epidemiología, es Robert Koch, ¿no? El médico alemán que en 1882 tuvo la capacidad de identificar el agente causal de la tuberculosis, ¿no? Dado que ya se descubrió el microscopio, ¿no? Y pudo identificar Koch al microorganismo, ¿no? Eh, que se conoce como bacilo tuberculoso y que gracias a ese descubridor lo conocemos ahora como bacilo de Koch, ¿no? Y que es el agente necesario para que se produzca pues la tuberculosis, ¿no? Tenemos luego en el siglo XIX, ¿no? Se consideraba pues que el aire fresco y una adecuada alimentación tenían un efecto terapéutico sobre los pacientes tuberculosos y que ayudaban a su curación, ¿no? Y antes de que exista pues la quimioterapia, ¿no? Se construyeron muchos albergues especiales, ¿no? A los cuales le llamaron sanatorios, ¿no? Eh, para poder ahí ayudarles a recuperarse de esta enfermedad a los pacientes, ¿no? En el Perú, pues acá en Lima hemos tenido el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ¿no? Que en esa época era el hospital de los tísicos, ¿no? Hace aproximadamente 71 años, ¿no? Que se construyó este hospital, ¿no? Eh, el objetivo era darle pues calidad de vida, buena ventilación, ¿no? Calidad del aire, ¿no? Buena alimentación, ¿no? Y exposición a los rayos del sol, ¿no? ¿Por qué exposición a los rayos del sol? Porque definitivamente el bacilo es sensible a los rayos ultravioleta, ¿no? Hasta la fecha, nosotros para eliminar la contaminación del ambiente por el bacilo, lo que hacemos es irradiar con radiación ultravioleta los ambientes cuando no hay pacientes, ¿no? Y lo otro es garantizar, pues, los flujos de aire, ¿no? Garantizar lo que se llaman los recambios de aire en los ambientes por encima de 12 recambios por hora, ¿no? Eso evita la transmisibilidad, ¿no? Luego tenemos a Selman Wajman, ¿no? Un microbiólogo judío. eh, en 1944 descubre aquí la streptomicina, ¿no? Que fue uno de los primeros medicamentos eh, que tenía gran capacidad pues para actuar como un bacteriostático en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Y aparece ahí la era antimicrobiana, ¿no? Y ya el Hospital Hipólito Unanue, que era un sanatorio, gracias al descubrimiento de los antimicrobianos y el tratamiento de la tuberculosis, y luego se convierte en un hospital nacional, ¿no?
8 años después, pues, llegó la isoniazida, luego la piracinamida, la cicloserina, etambutol, rifampicina, que son medicamentos que actualmente se utilizan para el manejo terapéutico de la tuberculosis, ¿no? Luego tenemos Albert Calmet Wering, ¿no? Y Camilla Wering, son dos médicos importantes, fueron los creadores de la vacuna BCG, ¿no? Esta vacuna, si bien es cierto, no evita la tuberculosis, pero sí va a evitar los casos graves y fatales de esta enfermedad, como esos casos que vamos a tratar el día de hoy, que es la meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Y la tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Que es infectocontagiosa, que va a producir una infección en el ser humano y luego va a ser transmitida hacia otra persona susceptible, ¿no? ¿Quiénes son susceptibles de la tuberculosis? Todos somos susceptibles, ¿no? Afecta principalmente la vía respiratoria y en especial afecta al órgano de la respiración, que es el pulmón, ¿no? Puede también ocasionar daño en cualquier otro tejido, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Los tejidos tal vez más importantes que puede afectar este bacilo es los riñones, los huesos, ¿no? Pero también, como les decía, puede afectar cualquier otro tejido. Hay tuberculosis a la piel, hay tuberculosis al, gástrica, intestinal, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente, pues, la tuberculosis es la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Eh, y que solamente le ganó el COVID-19, ¿no? Antes del COVID, la primera causa de muerte a nivel mundial era tuberculosis, ¿no? En el año 2022 hay evidencias, pues, que más de 10 millones y medio de personas, ¿no? En todo el mundo se enfermaron de tuberculosis, ¿no? Y de ellos 1,3 millones murieron, ¿no? Con una tasa de letalidad de 12,26%, ¿no? O sea, esa es una letalidad sumamente alta, ¿no? O sea, una letalidad que supera el 2,5% ya se considera como una enfermedad de alta trascendencia, ¿no? Y miren la tuberculosis, ¿no? Una letalidad, pues, de 12,26, ¿no? ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que enferman, aproximadamente 13 personas mueren, están condenadas a morir, ¿no? Entonces, la infección inicial, pues, suele pasar inadvertida, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? O sea, hay personas que se infectan, que ya tienen la enfermedad y que pueden estar siendo transmisibles, ¿no? Entonces es importante hacer la detección lo más oportunamente posible a fin de evitar también la diseminación de la enfermedad hacia otros susceptibles y garantizar el tratamiento pues antes de que genere secuelas, porque vemos que es una enfermedad de alta trascendencia, ¿no? Entonces va a ocasionar pues lesiones pulmonares tempranas, que por lo general tenemos la prima infección, ¿no? Que se cura sin dejar alteración residual, ¿no? Salvo deja algunas calcificaciones, ¿no? Ocasionales en los pulmones o en los ganglios linfáticos tracorroncal, ¿no? También se conoce que cerca del 10% de los infectados, ¿no? A la larga van a presentar la enfermedad activa, ¿no? Entonces, la mitad de ellos durante los 2 primeros años después de infectarse y el 90% de los infectados no tratados jamás van a padecer de tuberculosis. Y esto es importante, ¿no? En el Perú, por ejemplo, actualmente somos el segundo país en prevalencia y incidencia de tuberculosis a nivel de todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Solamente le ganamos a Haití, ¿no? O Haití nos gana, ¿no? Haití nos gana. Pero después nosotros estamos en segundo lugar, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros un despistaje de tuberculosis, vamos a ver que prácticamente el 100% de personas que ya tienen vida activa
y relación con otras personas están infectados, ¿no? O han estado infectados, ¿no? Entonces el bacilo va a estar latente, ¿no? Y según las condiciones que nosotros lo llamamos en epidemiología la causa suficiente, eh, van a poder presentar la enfermedad, ¿no? Entonces, 10% de todos los que se infectan en algún momento de su vida van a hacer la enfermedad. La mitad de ellos lo van a hacer los 2 primeros años después de infectarse. Entonces, ¿cuáles son los agentes infecciosos que pueden producir tuberculosis, ¿no? Entonces, ellos pertenecen a la familia del Mycobacteriae, Mycobacterium, ¿no? Eh, y tenemos pues aquí la especie de tuberculosis. Tenemos el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium caneti, ¿no? El Mycobacterium bovis, ¿no? Y otras micobacterias a veces pueden producir una enfermedad que puede parecerse, que no se distingue tan fácilmente de la tuberculosis desde el punto de vista clínico, ¿no? Que también afectan, decíamos, al el sistema respiratorio, ¿no? Los agentes causales pueden reconocerse pues mediante un cultivo, ¿no? Entonces ahora ya tenemos todas esas competencias para poder aislar, ¿no? No solamente al tipo de agente, sino ver la eh, capacidad de resistencia que tiene ese agente, ¿no? Y ahora ya hablamos del ATV sensible, el ATV resistente, multidrug resistente y extremadamente resistente, ¿no? Entonces, ¿cómo se analizan? Aquí, pues, mediante análisis genético por medio de el PCR, ¿no? Nos permite a nosotros reconocer el tipo de micobacterias que existen, ¿no? ¿Cuál es su distribución? Entonces, su distribución es mundial, ¿no? O sea, no solamente afecta, pues, digamos, a países de latitudes bajas, ¿no? Sino a todo el mundo, de todas las latitudes y de todas las altitudes, ¿no? Desde 1980, pues, las zonas y los grupos de población con una elevada prevalencia de infección por VIH, ¿no? Eh, ha generado que el número de pacientes con tuberculosis se incremente, ¿no? Entonces ha generado una mayor prevalencia de tuberculosis. ¿Y por qué 1980? Ustedes se acuerdan que en 1979 se descubre una nueva enfermedad, ¿no? Que era transmitida de persona a persona a través del contacto sexual o de la transfusión endovenosa, ¿no? Eh, conocida como el SIDA y que era producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, esta enfermedad también se convirtió en una pandemia y ahorita es de alta prevalencia a nivel mundial también, ¿no? Y como afecta directamente al nivel de defensa de las personas, entonces se convierte en un factor eh, predisponente para que la prevalencia de tuberculosis se incremente, ¿no? Entonces, así que actualmente pues tenemos un alto nivel de incidencia y de prevalencia de tuberculosis, ¿no? En las zonas donde la incidencia de la tuberculosis ha ido descendiendo, entonces las tasas de morbilidad y mortalidad de tuberculosis se han ido incrementando con la edad, ¿no? O sea, a mayor edad, eh, la tasa de mortalidad se incrementa, ¿no? Actualmente, la tuberculosis es una de las enfermedades que produce tal vez los años de vida potencialmente perdidos eh, de mayor importancia, ¿no? ¿Qué son los ABPP? Es un indicador que nos permite ver el impacto en la población, ¿no? ¿Qué es el ABP? Es años de vida potencialmente perdidos, ¿no? Y si queremos ver el impacto económico, medimos otro indicador que se llama los años de vida productivos potencialmente perdidos, ¿no? Y aquí la tuberculosis es la enfermedad más trascendente, ¿no? Porque específicamente mata, ¿no? En la época productiva, ¿no? De la persona, ¿no? Y con mayor incidencia en los hombres que en las mujeres, ¿no? En las zonas y grupos con altas tasas de transmisión o de casos incidentes, ¿no?
la morbilidad es mayor en los adultos, ¿no? Especialmente en aquellos que están en etapa laboral. Por eso les decía que su eh, impacto en la economía es bastante alto, ¿no? Porque esta enfermedad específicamente va a afectar pues a la población económicamente activa, ¿no? Las tasas de morbilidad son mucho más altas en población desfavorecida, o sea, población que tiene, digamos, nivel socioeconómico bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener una calidad de vivienda inadecuada, con alto hacinamiento, va a estar expuesto a restricción de alimentos, ¿no? Entonces, la desnutrición es un factor importante en la incidencia de tuberculosis, ¿no? Y por lo tanto, acá pues vamos a encontrar que son mayores en las ciudades que en las zonas rurales, ¿no? ¿Por qué mayor en la ciudad? Porque hay otro factor determinante en la tuberculosis que es el hacinamiento, ¿no? ¿Qué es el hacinamiento? Cuando en una vivienda, eh, en una habitación, duermen más de tres personas, ¿no? Por encima de dos personas ya hablamos de hacinamiento, ¿no? ¿Y cuál es el reservorio? Es otro dato epidemiológico importante, ¿no? El reservorio se considera pues al lugar donde el germen permanece viable, ¿no? Eso es un reservorio, ¿no? Entonces, a pesar de que la tuberculosis es de alto impacto en los seres humanos, eh, también podemos encontrar el bacilo tuberculoso en primates, ¿no? O simios, ¿no? En algunas zonas podemos encontrar en el ganado vacuno, en tejones, en cerdos y otros mamíferos pueden estar infectados, hasta caballos también pueden ser afectados por el bacilo, ¿no? El modo de transmisión es otro dato importante que debemos conocer. En cualquier enfermedad, ¿no? Para ver el riesgo o el peligro que tiene esa enfermedad va a depender de su modo de transmisión, ¿no? Y tal vez las enfermedades que tienen un modo de transmisión como lo tiene el bacilo tuberculoso, que es a través de aerosoles, ¿no? Entonces hay tres mecanismos importantes, ¿no? Lo que se llama el contacto directo, ¿no? A través de gotas, ¿no? Eh, a través de aerosoles, ¿no? Y en relación a contacto directo, a través de los fomites, ¿no? Entonces tenemos esos mecanismos de transmisión, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que se transmite principalmente por aerosoles, ¿no? Y por lo tanto es de alta trascendencia en lo que es la transmisión, ¿no? ¿Debido a qué? A que la persona que está infectada, ¿no? Y que es bacilífera, va a eliminar los bacilos en unos, digamos, partículas o gotículas que son menores de 5 micras de diámetro, ¿no? Y eso les da la capacidad de mantenerse suspendidas en el aire, ¿no? Por lo tanto, su radio de transmisión es bastante amplio, ¿no? En una habitación, ¿no? De, digamos, hasta 8 metros de distancia, puede esos aerosoles ser viables, ¿no? A diferencia de la transmisión por gotas, que la máxima distancia efectiva es 1 metro, ¿no? Y por eso hablábamos en la época del COVID, el distanciamiento social a mínimo por lo menos 1,5 metros, ¿no? Entonces, en el caso de la tuberculosis, definitivamente hay que no solamente garantizar el distanciamiento social, sino hay que hacer protección respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque su radio de transmisión va por encima del 1,5 metros, como les decía, puede llegar hasta 8 metros, ¿no? Entonces, una vez que se inhalan, estos bacilos van a llegar a nuestros alveolos, donde van a ser fagocitados por nuestros macrófagos, y ahí es donde se inicia una nueva infección, ¿no? Entonces, cuando se inhalan los bacilos tuberculosos, fisiopatológicamente, estos van a depositarse en los pulmones y ahí a comenzar a multiplicarse, ¿no? A partir de ahí pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través del flujo sanguíneo, pueden llegar hasta el riñón, pueden llegar a la columna vertebral, incluso al cerebro, ¿no? Entonces, cualquier órgano o sistema va a ser afectado,
pero después de una infección pulmonar, ¿no? O sea, no va a ir directo al órgano extrapulmonar. Primero tiene que pasar por la infección pulmonar. Después de la infección pulmonar puede migrar a cualquier otro órgano o tejido, ¿no? Entonces puede haber una invasión directa a través de las mucosas, ¿no? O de las heridas de la piel, ¿no? Pero eso es demasiadamente raro, ¿no? Su periodo de incubación es otro dato epidemiológico que hay que conocer, ¿no? Entonces, desde el momento en que se produce la infección, ¿no? Hasta que aparece la lesión primaria demostrable a una reacción tuberculínica significativa, ¿no? Va a pasar de 2 a 10 semanas aproximadamente, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque tiene un periodo de incubación un poco largo, ¿no? Que va desde 2 hasta 10 semanas, ¿no? Y vamos a ver, pues, si el riesgo posterior de la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar va a ser progresiva, ¿no? Y puede durar, pues, 1 a 2 años después de la infección, ¿no? Y tenemos también una fase latente, ¿no? Que puede persistir durante toda la vida. Nosotros les decíamos que aproximadamente el 90% de personas infectadas no hacen la enfermedad, ¿no? Pero, ¿por qué no hacen la enfermedad a pesar de que se han infectado, ¿no? Porque el bacilo tuberculoso no es una causa suficiente, sino es una causa necesaria, ¿no? Es necesaria, pero no suficiente. ¿Qué significa que sea causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? Que para que se produzca la tuberculosis tiene que estar el bacilo. Entonces es necesario que el bacilo ingrese en nuestro organismo. Pero si yo tengo buenas condiciones, no tengo los otros factores que necesita, que son los factores de causa suficiente, si no lo tenemos, entonces la enfermedad no se va a producir, ¿no? Si encuentra en nosotros los factores como es la inmunosupresión, ¿no? Y que puede estar ayudada por una enfermedad previa, eh, como es el caso de una neoplasia, personas que están tomando inmunosupresores, ¿no? O personas que sufren de VIH, ¿no? O son personas que tienen alguna enfermedad metabólica como la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? O un cáncer, ¿no? Entonces, ellos van a tener la posibilidad de hacer una tuberculosis de una manera más rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos nosotros la infección, ¿no? Mediante la reactividad a la tuberculina, ¿no? Independientemente del tratamiento, ¿no? Entonces, la infección por el VIH incrementa el riesgo, ya lo dijimos, ¿no? Otras enfermedades inmunosupresoras como la diabetes mellitus, ¿no? Dentro de las enfermedades metabólicas, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Eh, y si incrementa el riesgo de esas enfermedades, por lo tanto, van a cortar el lapso entre la infección tuberculosa y la aparición de la enfermedad. Lo otro es el periodo de transmisibilidad, es otro dato importante, ¿no? O sea, una persona infectada, ¿cuánto tiempo se mantiene transmisible, ¿no? Eso es el periodo de transmisibilidad, ¿no? En el caso de la tuberculosis, la persona va a ser transmisible durante todo el tiempo en que tenga la capacidad de expulsar bacilos tuberculosos viables en el esputo, ¿no? Entonces, es importante para eso reconocer a los sintomáticos respiratorios. Ustedes en sus establecimientos de salud, siempre un indicador importante es la detección de sintomáticos respiratorios, ¿no? ¿Para qué? Para reconocer personas que pueden ser bacilíferas y hay que darle el tratamiento inmediato, ¿no? ¿Para qué? Para negativizarlo. Porque aquí dice acá que la transmisibilidad dura todo el tiempo que el bacilo tuberculoso está viable. Entonces, si yo no le doy tratamiento, definitivamente ese bacilo va a estar viable. Entonces, le damos el tratamiento para poder negativizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dura la negativización? Aproximadamente, detectado un caso bacilífero, el tratamiento va a negativizar en un mes de tratamiento. Después del mes de tratamiento ya vamos a encontrar negativización. Esto es para el caso de los
pacientes con TB sensible, ¿no? Pero si es una TB resistente, un multirogo resistente o extremadamente resistente, van a ser bacilíferos por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que estar en ellos permanentemente haciendo el control de si están con bacilos activos o no, ¿no? Entonces aquí algunos enfermos no tratados o tratados inadecuadamente pueden ser bacilíferos de manera indeterminada durante muchos años, ¿no? Entonces, importantísimo, pues ahí el tratamiento y el seguimiento de esos pacientes, ¿no? Y de inicio hay que manejarlo de manera aislada, ¿no? Si llega a un establecimiento, definitivamente no puede manejarse con todos los pacientes de otra índole o de otra infección, ¿no? Tiene que manejarse en ambientes especiales, en ambientes diferenciados, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, tenemos áreas de aislamiento específica para pacientes tuberculosos, ¿no? No pueden estar con el resto de pacientes, ¿no? Y la indumentaria de trabajo del personal tiene que ser de alta protección para el manejo de estos pacientes, ¿no? Porque ven que se transmite por aerosoles, tengo que ponerle mascarillas o respiradores N95, ¿no? ¿Qué son los N95? Que filtran, pues, hasta el 95% de las partículas que existen en el aire, ¿no? Entonces, el grado de transmisibilidad va a depender del número de bacilos arrojados, de su virulencia, la calidad de ventilación. Decíamos, hay que garantizar mínimo 12 recambios de aire por hora, ¿no? De la exposición de los bacilos al sol o a la luz ultravioleta. Entonces, un ambiente de tratamiento de tuberculosis no puede ser un ambiente cerrado, tiene que ser un ambiente con ventanas amplias, con alta ventilación y con buena iluminación natural, ¿no? Donde entre los rayos solares, ¿no? La quimioterapia antimicrobiana es eficaz, ¿no? Y sirve para eliminar la transmisibilidad en términos de 2 a 4 semanas, decíamos, ¿no? Entonces, máximo en un mes podemos eliminar nosotros la transmisibilidad. Entonces, los niños con tuberculosis primaria, por lo común, no son infectantes. ¿Por qué? Porque ellos son pausibacilíferos, ¿no? O sea, niños menores a 14 años, fundamentalmente, ¿no? Lo otro es la susceptibilidad, ¿no? Decíamos que era la susceptibilidad, la condición que tiene la persona de poder ser infectada por el bacilo, ¿no? Entonces, el riesgo de infección por el bacilo de tuberculosis, pues guarda relación directa con la magnitud de la exposición. ¿Qué significa? A mayor exposición, mayor riesgo, ¿no? Y al parecer no está vinculada con factores genéticos ni con otras características del huésped. ¿Qué significa? Que todos somos susceptibles, ¿no? Todas las personas somos susceptibles de infectarnos del bacilo tuberculoso. Los primeros 12 a 24 meses después de la infección, ¿no? En el periodo de mayor, ese va a ser el periodo de mayor riesgo, ¿no? Para poder producir una afección clínica, ¿no? O sea, una persona que se infecta, hay que hacerle seguimiento mínimo 2 años, ¿no? Entonces, si al cabo de 2 años no se produce la enfermedad, entonces significa que esa persona ha hecho encapsulado al bacilo y se mantiene latente, ¿no? Si no ha recibido ningún tratamiento, no significa que eliminó el bacilo va a estar en su cuerpo, que en el momento en que va a bajar sus defensas y se produce lo que decíamos, la causa suficiente, entonces va a poder producirse la enfermedad nuevamente, ¿no? Entonces, dicho riesgo es máximo en los niños menores de 3 años, ¿no? Entonces, se reduce al mínimo hacia el final de la infancia y vuelve a elevarse en los adultos jóvenes, en los muy ancianos, adultos mayores y en los individuos inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que produce inmunodepresión es un factor predisponente para la tuberculosis, ¿no? Asimismo, los grupos de población que nunca han sido afectados por tuberculosis parecen tener una mayor susceptibilidad a las infecciones nuevas a la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos a veces poblaciones vírgenes, ¿no? Que nunca han salido a la civilización, ¿no? Tenemos todavía algunas poblaciones en la selva, ¿no? Que no han tenido contacto y donde la tuberculosis no ha llegado. Esas personas son mucho más susceptibles si se exponen a personas que son transmisibles, ¿no? La reactivación de infecciones antiguas latentes, ¿no?
causa una gran proporción de los casos de enfermedad tuberculosa en los ancianos, ¿no? Entonces, por lo general, la tuberculosis en adultos mayores no es que se han infectado recién, sino que tenían ya el bacilo tuberculoso, ¿no? Sino que con la edad también y con nuestros estilos de vida, nuestros hábitos de consumo, ¿no? Puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, ¿no? Las dietas restrictivas, ¿no? Lo van a condicionar a uno, pues, a que el bacilo que estaba latente se reactive, ¿no? Y es una reactivación, no es una infección, ¿no? En las personas infectadas, la susceptibilidad a la enfermedad aumenta considerablemente si es que están inmunodeprimidos, si es que tienen una infección inmunosupresora, ¿no? U otras formas de inmunodepresión, decíamos como la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? O cuando hay bajo peso o desnutrición. La desnutrición también, pues, produce inmunosupresión, ¿no? En individuos con enfermedades debilitantes, ¿no? Como puede ser la insuficiencia renal crónica, los cánceres, la silicosis, la diabetes, ¿no? Entonces, importante para la prevención y control de la tuberculosis, hay que conocer la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Y en cualquier enfermedad, ¿no? Cuando vamos a ver en las otras enfermedades inmunoprevenibles, si nosotros no conocemos la historia natural, ¿no? No vamos a saber, en primer lugar, en qué momento de, el proceso salud-enfermedad lo estamos atendiendo. Y por otro lado, no vamos a saber qué estrategia de prevención debemos aplicar, ¿no? Entonces tenemos el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, ¿no? Entonces, en el periodo prepatogénico, también conocida como fase de inducción, ¿no? La persona acá se va a encontrar, pues, si bien es cierto, conviviendo con el agente dentro de un ambiente, eh, pero sí mantiene un equilibrio, o sea, mantiene una buena dieta, una buena disciplina de vida, tiene buen descanso, tiene una vida saludable, ¿no? Entonces no va a estar afectado, ¿no? La enfermedad, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando hay un desequilibrio en esa relación agente-huésped-ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí va a haber un falto de control de los factores determinantes, ¿no? ¿Qué factores pueden determinar, ¿no? Está la pobreza, la desnutrición, son factores determinantes, ¿no? Factores del ambiente, el hacinamiento, la contaminación, ¿no? Factores de la gente, la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, la resistencia, ¿no? Entonces, ¿frente a qué agente estamos, no? Estamos frente a un agente sensible al tratamiento, frente a un agente resistente, un multirogo resistente o un extremadamente resistente, ¿no? Entonces, aquí hay que ver qué acciones podemos tomar ahí. Hay acciones de prevención primaria. Primero está la promoción de la salud. Entonces, enseñarle a la gente a reconocer el riesgo y a comportarse de manera saludable, ¿no? Y luego viene la protección específica y tenemos la vacuna, ¿no? Y la quimioprofilaxis, ¿no? Entonces, la vacuna es importante, ¿no? Porque decíamos que nos va a permitir evitar los casos graves de tuberculosis, ¿no? No evita la transmisión de la enfermedad, ¿no? A pesar de que estamos vacunados, vamos a poder hacer la enfermedad, pero no vamos a hacer los casos graves como es la tuberculosis miliar o la meningotuberculosis, ¿no? La fase preclínica, entonces la persona ya está infectada, pero todavía está asintomático, ¿no? Entonces está en lo que se llama fase latente, ¿no? Y esa fase latente puede durar muchos años, es un problema, ¿no? Entonces el periodo de incubación puede variar, ¿no? Hemos dicho desde 1 hasta 3 meses, incluso a veces hasta 10 meses. Entonces aquí lo ideal es detectar oportunamente. ¿Cómo lo detecto? A través de la captación de sintomáticos respiratorios, ¿no? Entonces el diagnóstico precoz, ¿no? Si lo detecto oportunamente, inmediatamente debo dar el tratamiento antes de que se produzcan daños clínicos, ¿no? Luego tenemos la fase clínica, donde hay signos y síntomas, ¿no? Entonces ahí podemos ya encontrar casos de tuberculosis pulmonar primaria, eh, casos de tuberculosis extrapulmonar, casos de tuberculosis miliar o tuberculosis meningia. Entonces, miliar o meningia, fundamentalmente en aquellos que no han sido vacunados, ¿no? O aquellos que tienen ya una enfermedad potenciadora, como es el VIH-Sida, el cáncer, ¿no? Entonces hay que dar el tratamiento específico controlado, ¿no? Es lo que se llama el DOTS, ¿no?
es la terapia directamente observada, ¿no? Y luego la fase resolutiva, hay que garantizar pues la reinserción del paciente en condiciones adecuadas a su medio productivo, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de la prevención terciaria o rehabilitación, ¿no? Existe también ahora la prevención primordial, ¿no? Que fundamentalmente es la generación de las normas, las leyes, las directrices, ¿no? Que obliguen y garanticen el cumplimiento, ¿no? De todas las medidas de bioseguridad que deben mantenerse para la protección, ¿no? de terceras personas, ¿no? Y también para cumplir con los tratamientos, ¿no? Y luego tenemos la prevención cuaternaria, ¿no? Es cómo reducimos los riesgos de la medicalización, ¿no? En tuberculosis hay alto riesgo de medicalización, ¿no? Especialmente en el diagnóstico, cuando estamos manejando estrategias diagnósticas poco eficaces o poco eficientes, ¿no? En el tratamiento, cuando no hacemos un buen seguimiento del tratamiento, ¿no? O cuando no hacemos una buena evaluación antes del tratamiento del paciente, ¿no? Porque ¿qué es la prevención cuaternaria? Es reducir los riesgos que puede sufrir la persona debido a las decisiones diagnósticas, a las decisiones terapéuticas o las decisiones pronósticas. Entonces se llaman riesgos de la medicalización, ¿no? Entonces, considerando la tuberculosis, pues hay que conocer de importancia los signos y síntomas más importantes, ¿no? Entonces, cuando una persona enferma de tuberculosis, va a tener fiebre, va a tener escalofríos, sudoración nocturna, parcelar, ¿no? Pérdida de peso, fundamentalmente afecta el tórax, ¿no? El tórax para arriba, ¿no? Tos y flemas, ¿no? Y que puede haber hemoptisis también, ¿no? Se presenta alguna sospecha, debe hacer el diagnóstico temprano, entonces estamos obligados a hacer un examen general, tomar rayos X es importantísimo, ¿no? El rayos X pulmonar, ¿no? Hacer la prueba de tuberculina, ¿no? Que consiste en ver la intradermorreacción, ¿no? Si es mayor a 1 centímetro, la reacción ya es positiva, ¿no? Y ver luego la baciloscopía, ¿no? ¿Qué es la baciloscopía? La capacidad de eliminación de bacilos en el esputo, ¿no? Entonces hay que reconocer si es una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿no? A mayor baciloscopía, mayor riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, el tratamiento va a consistir pues, en utilizar el tratamiento, el esquema básico que tiene 4 antibióticos y que se da durante 6 meses, ¿no? Su objetivo es lograr pues, la curación al 100% de casos, ¿no? Entonces, hay que administrarlo de forma segura, ¿no? Y haciendo un monitoreo estricto, ¿no? Entonces, no le podemos dar al paciente para que se lleve el medicamento a casa. Este es tratamiento estrategia DOTS, ¿no? Directamente observado, ¿no? O sea, tenemos que ver que lo tome. Ni siquiera le puedo dar, ya, ándate a un rinconcito y tómalo. Hay que observarlo, ¿no? Porque si no, ahí viene la resistencia y eso es un problema, ¿no? Entonces, el Mycobacterium tuberculoso, pues, es un bacilo que resistente para todos puede tener resistencia a los medicamentos y es un problema, ¿no? Entonces tenemos desde 1994, la Organización Mundial de la Salud ha recopilado y analizado sistemáticamente datos sobre los niveles de resistencia antituberculosos, ¿no? Entonces actualmente tenemos TB resistente, multiresistente resistente y extremadamente resistente. Y esto es un problema crítico, ¿no? Porque definitivamente pues está generando un nuevo comportamiento y una nueva trascendencia de esta enfermedad, ¿no? Y ahí les he puesto unos datos, ¿no? Ver la incidencia de la tuberculosis, decíamos a nivel del Perú, estamos en segundo lugar a nivel latinoamericano, ¿no? Eh, Ahorita la eliminación de la tuberculosis es un objetivo de desarrollo sostenible al año 2030
la OMS pretende tener países sin tuberculosis, ¿no? Entonces, en su fisiopatología, ¿no? De la tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, la tuberculosis miliar es una forma grave de tuberculosis, ¿no? Implica, pues, un conjunto de factores, ¿no? Que permiten la diseminación del Mycobacterium tuberculosis a través de la sangre, ¿no? Es una diseminación hematógena, ¿no? Y que luego va a evidenciarse a través de formación de granulomas en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, los pasos clave que hay que tener en cuenta en la fisiopatología de la TB miliar es primero la infección inicial, ¿no? Entonces, la del Mycobacterium tuberculosis, por lo general, hemos dicho, debe ocurrir a nivel del pulmón, es pulmonar al inicio, donde el bacilo es inhalado y luego se multiplica en los macrófagos alveolares, ¿no? El segundo paso es la diseminación hematógena, ¿no? Entonces, en la TB miliar, ¿no? El bacilo se disemina a través de la sangre a otros órganos, como puede ser la médula ósea, al riñón, al coroides, es a nivel del ojo, glándulas suprarrenales, ganglios linfáticos, al hígado, al vaso, a las trompas de falopio en las mujeres, ¿no? A la próstata en el hombre, al cordón espermático en el hombre, al endometrio en la mujer, ¿no? El compromiso del páncreas también puede ser afectado, la tiroides, el corazón, ¿no? Músculos striados son un poco menos frecuentes, pero también pueden ser afectados, ¿no? Tercero, es la formación de granulomas, ¿no? Entonces, en cada órgano afectado se va a formar un granuloma en respuesta a la presencia del Mycobacterium tuberculoso. Y estos granulomas, pues, son estructuras inflamatorias compuestas por macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Son células blancas, ¿no? De la defensa de nuestro organismo, ¿no? De nuestra sangre, que envuelven al bacilo, ¿no? Y eso genera el granuloma, ¿no? Entonces, en el granuloma va a haber macrófagos, va a haber linfocitos, ¿no? Y otras células inmunitarias que intentan contener y eliminar el bacilo, ¿no? El cuarto paso es la multiplicación del bacilo, ¿no? Dentro de los granulomas, el Mycobacterium tuberculosis puede multiplicarse y sobrevivir durante periodos prolongados, ¿no? Entonces no lo elimina nuestra defensa, ¿no? El bacilo se va a encontrar ahí latente, ¿no? Luego viene el daño tisular, que es la forma de granuloma y la multiplicación del bacilo que puede causar daño a nivel del tejido, ¿no? Y la disfunción de los órganos afectados, ¿no? Lo cual va a llevar pues a una variedad de síntomas y signos clínicos dependiendo del órgano afectado, ¿no? Entonces, por lo tanto, la TB miliar es una forma grave de tuberculosis y que puede requerir un tratamiento inmediato y prolongado, ¿no? Por lo general más de un año, a veces mínimos 12 meses, ¿no? Con antibióticos para evitar las complicaciones y garantizar mejores resultados clínicos. Entonces, en la TB de la TB miliar, vemos pues que la tuberculosis a nivel mundial sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Se estima pues que una tercera parte de la población está infectada por el bacilo tuberculoso. Miren la magnitud, realmente la tercera parte de la población, ¿no? Solamente el 10% desarrolla una enfermedad activa, ¿no? Secundaria a factores de riesgo como alteración del sistema inmune, desnutrición, diabetes, edades extremas de la vida, ¿no? Entonces es una enfermedad de causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? La tuberculosis miliar o diseminada, ¿no? O sea, cuando hablamos de tuberculosis miliar es lo mismo que decir tuberculosis diseminada, o sea, que ya llegó a otros órganos, ¿no? Entonces aumenta en los grupos de pacientes con compromiso de la respuesta inmunológica, ¿no? Como aquellos que tienen infección de VIH, SIDA, diabetes, mellitus, alcoholismo, cirrosis hepática, tratamiento inmunosupresor, insuficiencia renal crónica, neoplasias malignas, ¿no? El periodo transcurrido desde el año 2020, más o menos el sistema de vigilancia eh, epidemiológica ha registrado una incidencia eh, incremental de tuberculosis extrapulmonar, ¿no?
tenemos 1,51 casos por cada 100.000 habitantes, 16,6%, ¿no? En tanto que la tuberculosis extrapulmonar farmacoresistente corresponde pues al 17,39% de casos, ¿no? Dentro de las formas extrapulmonares vamos a encontrar lo que es la linfadenitis tuberculosa, que afecta al 10 a 15%, ¿no? Y representa aproximadamente el 50% de la enfermedad extrapulmonar, ¿no? Y al ser causada por diseminación linfohematógena puede extenderse a diferentes órganos de nuestra economía, ¿no? La TB miliar representa pues entre el 1 a 2% de todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vacuna de alguna manera se ha protegido, ¿no? Antes la TB miliar era mayor, ¿no? Con la BCG ahora todavía tenemos entre 1 a 2% de los casos de tuberculosis, ¿no? En el caso de la meningoencefalitis tuberculosa o meningoencefalitis TB, ¿no? Implica una combinación de factores, ¿no? Donde la invasión del micobacterio en tuberculosis ha logrado entrar en el espacio subaracnoideo, ¿no? O sea, debajo de la membrana cerebral, ¿no? Y la respuesta inflamatoria resultante, ¿no? ¿Cuáles son los pasos clave acá? Decíamos la infección inicial, ¿no? Igual, hemos dicho que antes de que se convierta en extrapulmonar, ha tenido que infectar los pulmones, ¿no? Entonces, la infección se produce a nivel pulmonar, ¿no? Aquí el bacilo es inhalado y luego se multiplican los macrófagos alveolares, ¿no? Y esos granulomas luego pueden ser transmitidos por diseminación hematógena, ¿no? Entonces, el bacilo se disemina a través de la sangre a los órganos del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central, ¿no? Tercer paso, invasión del espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, el micobacterio en tuberculosis invade el espacio subaracnoideo y se multiplica y induce una respuesta inflamatoria intensa, inflama las meninges, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la dura madre, la pía madre, ¿no? Que envuelven a nuestro tejido cerebral, ¿no? Son las llamadas meninges, ¿no? El cuarto paso es la formación de exudado, ¿no? Aquí la respuesta inflamatoria provoca la formación de un exudado rico en células inflamatorias, proteínas y líquido en el espacio subaracnoideo, ¿no? El quinto paso produce obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, este exudado puede obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que lleva a un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Y por lo tanto puede producir daño neuronal luego, ¿no? Entonces, el daño neuronal se produce por dos mecanismos, por la inflamación y por el aumento eh, de la presión intracraneal, ¿no? Debido a la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, incluyendo aquí la pérdida de neuronas y una disfunción cerebral, ¿no? Luego vamos a evidenciar los síntomas clínicos, ¿no? Entonces, la meningotuberculosis se va a caracterizar por presentar cefalea, ¿no? Intensa, fiebre, rigidez de nuca, confusión, convulsiones y signos de focalización neurológica, dependiendo del el área afectada, ¿no? Por lo tanto, pues la meningotuberculosis es una condición médica muy grave, ¿no? Que requiere también tratamiento inmediato y prolongado con antibióticos para evitar secuelas neurológicas y mejorar sus resultados clínicos, ¿no? Entonces, es una forma extrapulmonar más grave y tal vez la más letal de la TB activa, ¿no? Afecta a las meninges, membranas que rodean al cerebro y médula espinal, ¿no? Evolución lenta con fiebre, cefalea, rigidez de nuca y convulsiones, ¿no? Epidemiológicamente, es una infección de alta prevalencia en el Perú, ¿no? La Organización Panamericana de Salud en 1919 o 2919 que vio aquí, ¿no? En el 2019 encontró pues, que el 88,1% de todos los casos de tuberculosis, ¿no? Eh, se concentran en 12 países de Latinoamérica, ¿no? Siendo el Perú uno de hay alta trascendencia, porque en el Perú hay 13,4% de todos ellos, ¿no?
y a la fecha somos el segundo a nivel de las Américas. De estos, el 5,5% se presentan en menores de 15 años, ¿no? Hasta febrero de 2020 se han reportado más de 40.000 casos, ¿no? Entonces vemos que esta situación antes de la pandemia eh, realmente era de alta trascendencia, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, se está incrementando la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha incrementado el nivel de pobreza, pues, en la pospandemia, ¿no? Y por diferentes factores, tenemos factores migratorios, la delincuencia, todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Otra enfermedad importante en la salud pública es la tosferina, ¿no? También conocida como pertusis. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Bordetella pertussis, ¿no? La fisiopatología de esta enfermedad implica pues una serie de eventos que van a afectar el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, sus principales mecanismos, tenemos primero la infección y colonización. Entonces, la Bordetella pertussis infecta y coloniza las vías respiratorias superiores, ¿no? Especialmente la tráquea y los bronquios, ¿no? Hay las toxinas involucradas. Entonces, la bacteria produce una toxina. Con la toxina pertussis, pues, y la adenilociclasa, ¿no? Causa daño a las células epiteliales, ¿no? Y afecta la función de la vía respiratoria, ¿no? Generando una inflamación y una obstrucción, ¿no? Debido aquí a la respuesta inmunitaria, entonces a la infección, aquí causa inflamación y obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Lo que va a llevar a una característica de tos seca, ¿no? Y persistente, o lo que llaman la tos perruna, ¿no? O tos paroxística, ¿no? Entonces la persona va a tener pues una tos exigente, ¿no? Eh, y que se estimula, ¿no? Debido a el estímulo de los receptores nervios vagales, ¿no? Y esto debido a la contracción muscular, va a generar pues contracción muscular violenta y repetitiva, ¿no? Lo otro es la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, en los casos graves, la tosferina puede causar insuficiencia respiratoria aguda debido a la obstrucción de las vías respiratorias superiores y a la fatiga muscular, ¿no? Debido a la tos exigente, ¿no? Puede haber complicaciones neurológicas, puede causar acá, pues, convulsiones, encefalitis, especialmente en los niños menores de 3 años, ¿no? Inmunosupresión. También la tosferina puede causar inmunosupresión o bajar las defensas, lo que hace que la persona pues sea más susceptible a otras infecciones, ¿no? Entonces es importante destacar pues que la fisiopatología de la tosferina puede variar según la edad, o sea, es más grave en neonatos o niños pequeños, ¿no? O el estado de salud del individuo. Y sabemos que la vacunación es la mejor forma de prevenir la tosferina y sus complicaciones. Entonces, lo que hay que garantizar es mantener eh, niveles altos de inmunización, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, sabemos que es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, ¿no? Provocada por la Bordetella pertussis, ¿no? Sus agentes infecciosos es este bacilo, la Bordetella pertussis, ¿no? Conocido como el bacilo de la tosferina, ¿no? También existen las bordetelas parapertussis que pueden producir casos similares, ¿no? Su distribución es global a nivel mundial, ¿no? Entonces es una enfermedad endémica actualmente, gracias a las vacunas, ¿no? Eh, Afecta principalmente a niños de corta edad, ¿no? No depende de la genética, cualquier raza puede ser afectada, ¿no? Eh, sí está relacionado a veces con el clima, por la ubicación geográfica. Entonces, climas de menor temperatura van a tener mayor posibilidad de hacer casos más graves, ¿no?
Los brotes por lo general se presentan cada 3 o 4 años, ¿no? Debido al acúmulo de susceptibles, ¿no? Cuando tenemos bajas coberturas vacunales, ¿no? La incidencia, según la región y el país, ¿no? Se estima pues que ocurre entre 20 a 40 millones de casos cada año, ¿no? Y hay entre 200.000 a 400.000 muertes anuales, ¿no? Los grupos de riesgo, de mayor riesgo, son pues los niños menores de 5 años, especialmente aquellos menores de 1 año, los adolescentes y adultos jóvenes que no han recibido vacuna de refuerzo, ¿no? Las personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas o inmunosupresoras, ¿no? Su reservorio es el ser humano, ¿no? Se cree que la parapertrosis puede aislarse en ganado ovino también, ¿no? Las ovejas, ¿no? El modo de transmisión es por contacto directo con las secreciones de las mucosas eliminadas por los pacientes infectados, ¿no? Se transmite a través de gotas, no a través de aerosoles. ¿Qué significa a través de gotas? Que su máximo radio de efectividad en la transmisión es 1 metro, ¿no? Por lo tanto, aquí si garantizamos distanciamiento social mayor a 1 metro, 1 metro y medio como mínimo, entonces se va a reducir el riesgo, ¿no? El periodo de transmisibilidad, la persona infectada es transmisible desde el inicio hasta las 3 semanas después de iniciar los síntomas, ¿no? La susceptibilidad, tenemos que las personas no inmunizadas, todas son susceptibles, 100%, los que no son vacunados. Se observa una tasa de ataque secundario de hasta 90% en contactos no inmunizados, ¿no? Del núcleo familiar. Los métodos de control, está la vacunación, entonces hay que garantizar, pues, aplicar la triple, la DPT o la DT, ¿no? Eh, el bacilo pertussis puede tener una reacción también severa, ¿no? Entonces, en personas que han tenido reacción, eh, es importante ver cómo se aplica ahí los refuerzos, ¿no? En presencia de un brote de enfermedad, pues hay que considerar la convivencia de proteger al personal de salud en primer lugar, ¿no? Y a todas las personas con mayor susceptibilidad. Se puede administrar eritromicina durante los primeros 7 días o claritromicina o acitromicina con opciones terapéuticas más costosas, ¿no? Otra medida de control importante es el censo de contactos, ¿no? Y el manejo del ambiente inmediato, ¿no? Entonces hay que hacer la notificación a la autoridad local de salud, es una enfermedad de notificación inmediata, ¿no? Luego hay hacer el aislamiento, ¿no? Entonces hay que mantenerlos aislados de las otras personas susceptibles y hacer la desinfección concurrente. Eh, Sin embargo, se ha demostrado que no hay medidas muy eficientes para esto, ¿no? La cuarentena sí es importante, aislarlo por lo menos durante 21 días después de la última exposición, ¿no? Luego la protección de los contactos, ¿no? Y ahí podemos administrar la vacuna lo más pronto posible, ¿no? O darle quimioprofilaxis a través de la eritromicina, claritromicina, acitromicina, ¿no? Entonces, la antibiótico profilaxia se da en fase temprana, especialmente puede prevenir la enfermedad en menores de 1 año, en embarazadas de los últimos 3 semanas de gestación. O sea, antes no, porque puede haber daño al producto, ¿no? Entonces, riesgo de transmisión al recién nacido, ¿no? Hay que hacer la investigación de contactos y su fuente de infección, ¿no? Entonces, cuando un lactante o un niño de corta edad no inmune esté expuesto al riesgo, puede estarlo y conviene buscar ahí los casos en fase temprana. Luego dar el tratamiento específico, hay que dar el tratamiento con eritromicina o con claritromicina o con acitromicina, ¿no? Los cuales ya está demostrado que permiten acortar el periodo de transmisibilidad, ¿no? Pero no van a mitigar los síntomas, ¿no? Porque es debido al proceso inflamatorio, ¿no?
Medidas en caso de epidemia. Entonces hay que buscar la búsqueda de casos, casa por casa, ¿no? La vacunación acelerada, primera dosis hay que darle al cuarto y sexta semana de edad, ¿no? La segunda dosis y la tercera hay que darle intervalos de 4 semanas, ¿no? Y hay que completar la inmunización en niños con esquema incompleto, ¿no? Entonces hay que garantizar la inmunización de todas las personas susceptibles, ¿no? ¿Qué repercusiones puede haber en caso de desastre? ¿No? Es problema grave en campamentos de refugiados hacinados, ¿no? O donde hay muchos niños sin inmunizar, ¿no? Medidas internacionales. Hay que asegurar que lactantes y niños de corta edad hayan recibido vacuna primaria completa antes de viajar a otros países, ¿no? Evaluar la necesidad de aplicar dosis de refuerzo, ¿no? En cuanto al COVID, ¿no? Entonces, el COVID ya lo hemos vivido, pues, 3 años de pandemia, ¿no? Entonces, una infección producida por el SARS-CoV-2, ¿no? Que infecta las células epiteliales respiratorias, especialmente los pulmones, y tiene la capacidad de replicarse rápidamente. Tiene una respuesta inmunitaria inicial que es débil, permitiendo que el virus se disemine, ¿no? Posteriormente se activa una respuesta inmunitaria exagerada y que pueda causar daño tisular y generar lo que se llama la tormenta inflamatoria, ¿no? Y eso es el mayor daño que ocasiona y ha sido la causa de la gran mortalidad porque daña órganos específicos también, especialmente los pulmones, ¿no? Genera citoquinas y la famosa tormenta de citoquinas que provoca la tormenta inflamatoria, ¿no? Aquí hay una liberación de citoquinas proinflamatorias como el IL-6, el TNF-alfa, que contribuyen a la inflamación y al daño tisular y que puede afectar a cualquier órgano de nuestro sistema, ¿no? En especial, pues, el pulmón, los riñones, eh, que también el hígado, ¿no? El cerebro, ¿no? Puede producir coagulopatía, ¿no? El COVID-19 puede causar alteraciones de la coagulación, incluyendo trombosis y trombocitopenia, ¿no? Hay disfunción endotelial. El virus puede dañar las células endoteliales, lo que va a dar una disfunción vascular, una vasculitis, ¿no? Y una mayor permeabilidad, ¿no? Puede producir insuficiencia respiratoria, ¿no? Debido a la inflamación y el daño tisular en los pulmones, lo que causa insuficiencia respiratoria aguda y muerte. Puede producir síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Caracterizado por una inflamación pulmonar severa y una disfunción respiratoria severa, ¿no? Que eso ha sido gran parte de las causas de muerte en la pandemia, ¿no? Daño cardiovascular, ¿no? El COVID-19 puede causar daño cardiovascular, incluyendo infartos y accidentes cerebrovasculares en el primer mes post-COVID y hasta el año después de la infección, ¿no? Muchos amigos han muerto. Yo tengo un amigo que estaba contento porque ya me dijo, ya me salvé del COVID, ¿no? A los 2 meses me llaman que había fallecido con un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, esto es el daño cardiovascular post-COVID, ¿no? Lo que se llama el síndrome post-COVID, ¿no? Daño renal. La insuficiencia renal aguda es una complicación común en pacientes con COVID grave, ¿no? Daño neurológico. Puede causar daño neurológico, incluyendo encefalitis, meningitis, ¿no? Muchos pacientes han muerto también por esta complicación. Entonces, importante destacar aquí la fisiopatología del COVID, pues que es compleja y que va a variar eh, según la gravedad de la enfermedad y las características de cada paciente, ¿no? Epidemiológicamente, pues hemos visto que esta enfermedad, ¿no? Causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Muchos de los infectados han presentado la enfermedad respiratoria leve a moderada, ¿no? Y se recuperan sin requerir un tratamiento especial, ¿no? Algunos se enfermaron gravemente, ¿no? Y requieren aquí atención médica de cuidados intensivos, ¿no? Y bueno, el 50% tiene la posibilidad de morir, pues, ¿no? El agente etiológico que ya hemos visto es el SARS-CoV-2, ¿no? Es un virus ARN
de forma esférica o ovoide y un diámetro de aproximadamente 60 a 140 nanómetros. Por eso es que podía transmitirse también esto por vía aerosólica, ¿no? O sea, el COVID, en donde se generan aerosoles, también se transmite por aerosoles, pero por lo general su transmisión ha sido por gotas, ¿no? Y por contaminación también, ¿no? Origen, lo encontramos en la ciudad de Wuhan, en China, diciembre de 2019, por eso se llama COVID-19, ¿no? Distribución mundial, ¿no? Transmisión principalmente por contacto cercano, a menos de 1,5 metros de distancia, ¿no? Periodo de incubación de 2 a 14 días, promedio 5 a 6 días. Periodo de transmisibilidad, ¿no? Puede transmitirse 1 a 3 días antes del inicio de síntomas, hasta 7 a 10 días después, ¿no? Tasa de ataque es de aproximadamente 10 a 20%. ¿Qué significa tasa de ataque? De todos los infectados, eh, el 10 a 20% han hecho la enfermedad, ¿no? Grupos de riesgo están los grupos vulnerables, ¿no? Personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, eh, obstructiva crónica, la obesidad, etcétera, ¿no? Personas inmunocomprometidas con VIH, con cáncer, gestantes. Y bueno, la letalidad ha sido bastante alta. A nivel mundial ha habido una letalidad de 3% aproximadamente, ¿no? En el Perú llegó a 9%, ¿no? Nosotros hemos tenido la tasa de letalidad más alta del mundo prácticamente, ¿no? Prevención, sabemos que se puede prevenir no la enfermedad, sino la gravedad de la enfermedad. La vacuna nos ha ayudado a reducir la trascendencia de esta enfermedad. Ahora ya es una enfermedad endémica, ¿no? Ya no es una enfermedad de riesgo epidémico, porque la vacuna nos ha protegido, ¿no? Entonces, sin embargo, puede haber cambios, ¿no? Porque el virus es mutante, entonces puede recobrar su virulencia y generar, pues, nuevamente un problema pandémico, ¿no? La evolución, la enfermedad ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Eh, y hay que seguir vigilándolo, ¿no? Definitivamente es importante, ¿no? Nos vemos cómo se ha comportado en el mundo. Actualmente ya es endémicas de baja incidencia. Vemos cómo ha ido cambiando, ¿no? Desde su aparición hasta la fecha, pues, y ahora ya es endémica, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos que hablar de este primer tema.